Quiero invitarle en esta oportunidad para que pueda ir conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Juan 14, 1 al 6. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Pedimos, Señor, que nos enseñe tu palabra, nos fortalezca, nos bendiga. Gracias, Dios, porque todas las cosas tú las haces buenas, preciosas y sobrenaturales. Te glorificamos a ti, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos el honor y la gloria y la adoración y la exaltación. Pedimos que el favor tuyo sea con nosotros en este tiempo. Amén y amén. Entramos a una parte que es bien interesante y es como una discusión que empieza a darse alrededor de lo que el Señor está afirmando y la forma en la que Él está hablando con sus discípulos en este momento. Y tenemos aquí varios elementos que es importante que podamos ver, y es: el Señor habla primero de no turbarse, después de la afirmación de creer en Él, sí, creer en Dios y creer en Él, y después eh, habla de ir a preparar una morada, de un lugar, y profetiza o habla de su segunda venida para tomarnos, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y después de hacer esto que tiene que ver con apocalíptica entendida el género que nos habla de los tiempos finales, el apocalipsis y todo esto, entonces después él mismo, Jesús, afirma, dice el verso 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces aquí hay una afirmación que ronda en torno a lo que es el camino. Y Jesús usa este elemento, la palabra camino, que viene en el griego, la palabra camino es jodos, o J-O-D-O-S, jodos. ¿Listo? Jodos es la pronunciación de la palabra, jodos. Y la palabra jodos eh, habla sobre esta implicación que es camino. Y esa afirmación que hace el Señor pareciera que en algunos discípulos no está clara. Y entonces ahí es cuando Tomás viene y dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Entonces aquí se nota como que algo está pasando en el proceso de crecimiento de los discípulos. Pero mira lo interesante,
y lo hemos compartido varias veces, la escritura no tiende a mostrar perfección en la vida humana, sino siempre nos permiten ver falencias, porque eso es tan importante para que nosotros también lo entendamos. Mira, los discípulos que estuvieron con Jesús, caminando con Jesús, y el Señor Jesús les dice, ustedes ya saben a dónde voy y conocen el camino. Y uno de sus discípulos esboza delante de todos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo? Y después, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y lo interesante es la forma en la que Jesús responde a esta primera inquietud de sus discípulos, porque digamos que el Señor Jesús como que no les llama la atención y los regaña o les dice, pero ¿cómo así? ¿Qué les pasa? Es que yo ya les enseñé, yo ya les he dicho todas las cosas, ustedes si no aprenden. No, sino el Señor muy educativamente a su discípulo y también para los otros, porque nosotros tenemos a veces un problema. Nosotros pensamos que los que preguntan son los únicos que no han entendido de pronto las cosas, pero muchas veces los que preguntan sí han hecho un proceso o tal vez no están entendiendo y lo hacen gracias a favor de muchos que tal vez no entendemos. Pero no es Tomás tal vez, no Tomás, sino el discípulo aquí que así Tomás, no es Tomás el único tal vez que no está entendiendo. Tal vez los otros mismos discípulos no están entendiendo, pero el Señor no ridiculiza la pregunta de Tomás y no lo lleva como a la palestra de, ay, Tomás. No, sino el Señor mismo le responde con una afirmación que viene a dilucidar tres aspectos que son importantes entender en el desarrollo de la forma en la que Jesús está presentando y en la forma de que están conociendo de Él. ¿Sí? Y esto es importante y esto es precioso. Entonces, mire la importancia de preguntar. Mire la importancia muchas veces de poder saber hacer preguntas para tener aclaraciones puntuales. Siempre se ha dicho que cuando el profesor o el maestro pregunta, hay alguna pregunta y alguna inquietud y que todo el auditorio, ninguno tiene preguntas, hay dos problemas. O realmente lo entendieron todo o no entendieron nada. ¿Sí? Esas son las dos dificultades que se presenta uno cuando pregunta ¿entendido? Y nadie dice nada, pues uno queda con esa duda. O lo entendieron todo tan bien y perfecto, o de pronto no lo entendieron, pero el miedo a mostrarme falible y mostrar que yo no entendí, pues es un miedo que nos impide poder aprender mejor. Y hoy una de las primeras invitaciones que quiero hacerle es preguntar es bueno, eso es bueno, está bien. Sí, hay que preguntar y poder consultar e indagar sobre ciertas cosas es algo bueno que podemos hacer y en la vida cristiana mucho mejor porque a lo largo de la historia, mire, los mismos discípulos estando con Jesús, aprendiendo de Jesús, tenían dudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede entender cosas, pero las preguntas nos aclaran el panorama. Las buenas preguntas permite que se quite esos malos entender y se afirmen los conocimientos. Y esto es importante. Los discípulos se acercan. Hay una afirmación que no están entendiendo y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y esto podríamos traducirlo o tal vez tomarnos un momento la libertad de volverlo pregunta. Y yo le pregunto, ¿usted sabe a dónde va? ¿Sabe para dónde vamos? Sí, muchos diríamos, no, pues para adelante porque para atrás asusta, pero la pregunta es, ¿usted tiene clara? Y aquí lo que el Señor también está hablando es confrontando, es diciendo, bueno, hay que tener una seguridad. Ustedes tienen que tener claro para dónde van, porque muchas veces estamos en la vida cristiana y no tenemos claro, no sabemos para dónde vamos. Algunos dicen, no, vamos para la iglesia y vamos para el cielo, ¿está seguro? Uno de los problemas, y hay estudios que son alarmantes, y es que han hecho estudios
digamos que no tanto a nivel de Latinoamérica, uno de los países que dedica mucho el tiempo a hacer estudios en muchas áreas son los Estados Unidos. Y hay unos estudios que son alarmantes porque dilucidan que muchas personas asisten a la iglesia, pero no tienen la seguridad completa de su salvación. Y eso es grave. O sea, todas, digamos que 1.000 personas asisten a una iglesia, pero según estos estudios, más o menos el 80% o a veces más no saben y no tienen la seguridad de su salvación. O sea, no saben para dónde van, ¿sí? Muchas veces seguimos al Señor con ideales incorrectos, no estamos entendiendo cuál es el propósito. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestra profundidad y búsqueda del Señor y nuestro afirmar en Él es muy superficial. También hay estudios alarmantes que hablan que el estudio juicioso de la Escritura es muy bajo en los cristianos. O sea, el grupo más comprometido medianamente son los que tienen que ejercen o forman parte de alguna oportunidad de servicio en la iglesia y se reduce a que las personas o el grupo que más tiene estudio de la Biblia es, digamos, el pastor. Y por lo general en toda iglesia hay un pastor. Entonces, si hay, digamos, si hay 100 miembros en una iglesia y el pastor es aquel que estudia la palabra, entonces tenemos un porcentaje, el 1% de la iglesia está creciendo en el estudio de la palabra. Entonces, eso son, digamos que son estadísticas que si las sacamos de la forma en la que se las estoy expresando son alarmantes. Y si lo miramos en todos los aspectos, pues entonces nos dicen, bueno, aquí hay algo que tenemos que empezar a organizar. ¿Y por qué es tan importante para Jesús que sus discípulos tengan claro esto? Porque es que ellos van a enseñar esas cosas a los demás personas. Y por eso Jesús las preguntas no las contesta con burlas ni con nada, sino le parece interesante que sus discípulos tengan esas dudas para que Él las pueda responder de primera mano. Y al hacerlo con ellos también lo hace para con nosotros. Dice el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mire que muchas veces el problema de nuestra vida cristiana y de nuestra praxis o nuestras prácticas cristianas, el problema ha estado en que muchas veces no conocemos el camino. Pensamos que lo conocemos, pero en la aplicación real no lo conocemos. A veces nosotros nos hemos llenado y pensamos que tenemos la forma o conocemos la manera de llegar al cielo, la manera de seguir al Señor, y muchas veces no la conocemos. Y esa es la pregunta y la inquietud. Dice el discípulo Tomás, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces el Señor responde de una forma preciosa. Dice, yo soy el camino, es la primera afirmación, que es lo que hoy queremos mirar un poco en esta oportunidad. Yo soy el camino. El Señor afirma tres cosas que van hiladas una con la otra. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la preposición y, que une las tres afirmaciones, nos lleva a entender que no están separadas, sino que están juntas. ¿Qué quiere decir? Cuando uno estudia en el español las preposiciones, entonces hay preposiciones opcionales. Yo soy el camino o la verdad. La preposición o, la palabra o, es algo opcional, que puedo tomar una de las dos cosas. ¿Sí? O soy obediente o soy desobediente. ¿Sí? ¿Soy bueno o soy malo? Una de las dos opciones. Pero la preposición y quiere decir que no se pueden separar, sino que tienen que cumplirse las tres al unísono. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces da tres aspectos importantes que tenemos que entender. Y dentro de esos tres aspectos están unidos como un mismo propósito, no es separado. Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la traducción que nosotros tenemos. Entonces,
en eso entendemos que hay un propósito unido, conjunto. Y la primera parte tiene que ver con ese camino. Entonces, ese jodos o ese jodos eh, significa en el griego camino, sendero, ruta, viaje. ¿Sí? Se puede usar tanto en el sentido literal de un camino, pero también se puede hablar en el sentido figurado como a modo de la dirección, la forma de hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, ese jodos tiene esas dos implicaciones. Hablarlo en el sentido figural de ver un camino, ¿sí? Ver con mis propios ojos un camino. Perdón lo que voy a decir, el andén, la carretera, es un camino, ¿sí? Eso se puede ver de forma literal, pero también hay una implicación espiritual dentro de eso que tiene que ver con un modo de vida, ¿sí? Con un modo de hacer las cosas, un modo de comportarse, un modo de vivir, como esa senda que ha sido organizada para que tú y yo la conozcamos y sepamos. Y por eso es que el Señor, usando esta palabra, este Jodos, tiene esa afirmación. ¿Sí? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ustedes saben el Jodos. Como ustedes han estado conmigo, que es incluso algo que Jesús más adelante ya no lo pregunta como una afirmación, sino no lo hace como una afirmación, sino como una pregunta. Cuando Felipe habla de que les muestre al Padre y Jesús le dice, tanto tiempo, verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Se hace tanto tiempo que estoy caminando con ustedes, que ustedes han visto mi forma de actuar, han visto mi comportamiento, han visto la forma en la que yo me comporto, que hablo, que estoy con ustedes todo el tiempo. Vamos, evangelizamos, hablamos, predicamos, les enseño las cosas y todavía dicen que no conocen al Padre. Eso lo hace en el verso 9. Pero aquí ya empieza a mostrar eso. Entonces, hay una forma de hacer las cosas. Cuando Jesús afirma, yo soy el camino, yo soy el Jodos, está diciendo, hay una forma de actuar y de hacer las cosas. Hay una forma en la cual nos comportamos. Hay una forma en la cual hacemos cada una de las cosas. Y yo se la he mostrado a ustedes. Ustedes ya conocen, ustedes ya saben. No podemos salir aquí a decir, no, yo no sabía. No, no hay excusa. Ustedes ya lo han visto, lo han vivido de primera mano y por ende saben cuál es el camino. Y esto es importante tenerlo claro. Y la pregunta que surge para todos y cada uno de nosotros es que, ¿qué está pasando con nuestro conocer ese camino? La base del conocimiento del Señor, ese conocer ese camino está siendo reflejado en mi vida. Estoy yo reflejando ese que conozco ese camino. De los discípulos decían de Pedro, cuando Pedro va siguiendo a su maestro que ha sido capturado para ser enjuiciado y está como en el patio del templo y que lo empiezan a identificar, las personas dicen, tú estuviste con Jesús, tú eres como aquellos hombres, te portas como ellos. Entonces, ahí lo que se está haciendo es una afirmación de esto. Has estado tanto tiempo con Jesús que por más que quieras comportarte como los otros, no sé, no, eso no cuadra, no encaja. Se nota diferente. ¿Sí? Te notas, te ves diferente, has estado tiempo asistiendo a la iglesia que cuando te ve tu familia, te ven tus amigos, dicen, no sé, tú tienes algo raro, algo pasó en tu vida. No sé si usted de pronto recuerda las personas que han podido pasar por el tiempo de encuentro. Cuando vuelve, esos primeros días todo el mundo dice, algo pasó en su vida. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Hay algo diferente, algo que no es común, algo pasó. Y es porque algo el Señor empezó a hacer. Lo triste es que eso
Muchas veces a lo largo de la vida de los días se va perdiendo, pero es ese brillo, esa forma particular, esa gracia que Dios ha dado en ti. Mira que a veces hay cosas que nos preocupan, hay cosas que vienen a nosotros para dañar ese reflejo que nosotros somos. La afirmación de Jesús, yo soy el camino, habla de desde que nosotros le conocemos a Él, nosotros sabemos, conocemos cómo Él se comporta, cómo Él hace. Por eso es que muchas cosas que Jesús deja escritas en los evangelios son cosas muy prácticas. Si alguien te pide la capa, si alguien te da en la otra mejilla, haz lo otro, ¿sí? No paguéis mal por mal. Muchas de las cosas que encontramos en la escritura son formas de entender ese actuar que simboliza el camino. El camino es una senda y el Señor ha mostrado cómo es que debe vivir una persona para agradar al Padre. ¿Sí? ¿Cómo es que se debe hacer? Y eso no está dictaminado por nosotros como seres humanos, sino está dictaminado por Dios a través de su Hijo Jesús, que ha venido a esta tierra y nos ha mostrado cómo es el camino. Y por eso Él se llama Yo soy el camino. O sea, tú quieres llegar a conocer a Dios, no hay intermediario, solo puede ser a través mío. ¿Sí? Tú quieres conocer al Señor, no es que a través de Pepito, de fulanito, no es que no vas a ser salvo, no, es a través de el Señor Jesús. Y esto empieza a romper esos paradigmas y entendimientos que nosotros muchas veces hemos tenido. A lo largo del desarrollo de la iglesia, hay concepciones que se han dado. Entonces, están ciertos personajes que han sido elevados a la calidad de ser santos, entonces se han vuelto los intercesores. Los intercesores para que el Señor haga las cosas, para que Dios haga tal cosa, que Pepito, que el santo de no sé qué, que el santo de sé cuándo, pero esos son inventos o interpretaciones humanas. Pero el Señor mismo, a través de, en esta sola afirmación, ya derriba todas esas maneras de entender cómo llegar al Padre. Todos quieren llegar a Dios, pero solo hay una forma. Imagínate que a lo largo de la historia, ninguna de las personas que ha existido ha sido y ha afirmado lo que Jesús afirmó. Ninguno se ha levantado a decir, yo soy el camino, yo soy esto. Y eso nos debe también llevar a mirar que lo que tú tienes en tus manos, lo que estudiamos, lo que nosotros creemos, no simplemente parte de un entender humano, sino viene un propósito divino. La afirmación de yo soy el camino. Yo soy esa senda. Este camino tiene una particularidad, una forma en la cual debemos andar. Mire que antes de que los discípulos fueran llamados cristianos y nosotros recibamos eso, se los conocía como los del camino. Los discípulos eran llamados los del camino. Y eso de los del camino era porque tenían una forma particular de comportarse. Y muchos de los ejercicios que los discípulos hacían de evangelismo o de compartir su fe se daba mientras iban de camino de un lugar a otro. Entonces, en esa época, la forma de viajar era que se organizaban varias personas en caravanas, sí, porque en esa época pues no existía los medios de transporte como existían hoy. Viajar por los caminos, viajar solo por un camino era algo peligroso, porque habían caminos donde los ladrones veían a una persona sola y la mataban. O sea, era a morir, a muerte. Eso era lo que iba a pasar, lo que querían, lo que se hacía. Entonces, por lo general, siempre se viajaba acompañado, con mucha seguridad. Entre más personas podamos ir,
pues si viene alguien, pues va a ser se disuade el que nos quiera atacar o el que nos quiera hacer porque vamos varios. Entonces, las jornadas de caminar de un lugar a otro eran jornadas largas. Podría usted durar 4 o 5 días para ir de un lugar a otro a través del camino. Se viajaba de día, de noche era más dificultoso el viaje. Habían diferentes cosas. Entonces, ese tiempo que se permanecía en el camino era preciso y precioso para poder hablar. Porque imagínese usted todo el día ahí caminando y sin hablar. Cuando uno va por el camino, pues uno habla y uno va haciendo varias cosas. Y entonces se encontraban los peregrinos, peregrinos hablando como aquellas personas que van de un lugar a otro o aquellos caminantes que van de un lugar a otro, y entonces ahí se encontraban con los discípulos y los discípulos compartían su fe. Y muchas personas creyeron en el Señor a raíz de esos ejercicios de compartir la fe de forma natural, de ir hablando y hablamos entonces del Señor y empezamos a tener ese diálogo. ¿Y dónde se daba el diálogo? En el camino. Entonces los discípulos empezaron a ser reconocidos como eso, como los del camino. ¿Sí? Aquellos que muestran una forma particular de hacer las cosas, una forma que han aprendido del Señor Jesús. El mismo Señor hizo ese proceso educativo mientras va de una ciudad a otra, que en el texto no nos dilucidan esos detalles, ¿sí? Pero nosotros cuando lo empezamos a leer entendemos que no es que toda la historia pasó así en un momento a otro, sino está resumiéndose en cada evangelio 3 años y medio y 40 días de ministerio de Jesús y días anteriores de que empezara su ministerio. Entonces, imagínate, en las páginas y capítulos que tenemos está, digamos, condensado esa parte, pero también tenemos que ver esa riqueza, que iban de un lugar a otro, que caminaban y en medio de ese caminar van haciéndose preguntas. El Señor toma a sus discípulos, habla con ellos y va haciendo el proceso de crecer. Entonces, en el camino siempre la costumbre de pronto de a dos o de a tres. Entonces van avanzando. Imagínate un grupo de 12, 13 personas van caminando. Pues no hay una vía tan ancha para caminar de a 12. Por lo general siempre se caminan de a 2 o de a 3. Y entre esos tres, pues vamos de camino, pues vamos hablando, preguntando, resolviendo inquietudes. Entonces eso hace que ellos sean reconocidos como los del camino, los del Jodos, aquellos que están actuando de esa manera. ¿Sí? Recordemos que compartíamos, Juan el Bautista habla también de esto, de preparar el camino, tomando las palabras de Isaías 43 cuando habla, preparen el camino, preparen la senda, súbase en los valles, bájense en los montes, para que se haga un camino por donde va a caminar el Hijo de Dios, aquel que ha sido el enviado. Y a lo largo de la Biblia encontramos diferentes significados. Hay caminos buenos, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Se ve referencia a eso, o sea, hay actitudes, hay cosas que nos pueden parecer que van bien, pero tal vez el fin no es el que estamos esperando, sino va a ser un fin de muerte. Y hay una reflexión. Entonces el Señor se presenta así, de esta forma, afirmando y diciendo, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea, ustedes ya conocen, saben, conocen, tienen los detalles, tienen todo el acercamiento para poder entender el propósito de Dios. Ustedes no van a ser de aquellas personas que otros van a confundir, porque ustedes de primera mano lo han recibido. Y por eso yo siempre les hago esta invitación, estudie la palabra de primera mano. Lo que yo hago, lo que las personas que tenemos el privilegio de compartir es ayudarles, darles herramientas, pero usted y yo tenemos que ir siempre a la escritura porque yo puedo cometer errores, porque sigo siendo humano, no soy perfecto, todavía no he sido perfeccionado, algún día llegaré a la perfección cuando el Señor venga por nosotros o no sé, pero sigo en este camino, sigo creciendo y usted y yo también. Pero ¿qué quiere decir? Todos los días aprendemos, somos formados, somos instruidos y el Señor empieza a hacer cosas preciosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esto es importante, ese jodos, ese camino.
ese sendero que el Señor nos ha enseñado. ¿Qué tanto está el reflejo de ese camino en tu vida, en mi vida? ¿Qué tan reflejado está ese camino en mi actuar? Conocéis el camino, sabéis a dónde voy. Muchas veces tenemos ideales incorrectos de por qué el Señor vino a la tierra. Cuando a veces hago esta pregunta, siempre contestamos, no, para salvarnos, para restaurarnos, para sanarnos, pero el objetivo primordial por el cual el Señor vino a la tierra es para dar gloria al Padre. Todo lo que Él hace, con todo, quiere que el Padre sea glorificado. Los milagros no los hace tanto por las personas, sino porque cuando ocurre un milagro, las personas glorifican al Señor. Mire que cuando hay un milagro, cuando pasa algo sobrenatural, ¿qué es lo primero que uno dice? Gloria a Dios, gracias, muchas gracias. Siempre hay eso, el dar gloria a Dios. Y ese es uno de los propósitos por los cuales viene el Señor. Pero la afirmación de yo soy el camino es poderosa porque es confrontarme si yo estoy entendiendo el mensaje del Señor, si lo estoy abrazando, si lo estoy viviendo, si lo estoy llevando de una forma correcta. Yo soy el camino. Esa afirmación tiene implicaciones, como le digo, literales de ver camino, pero también espirituales, porque hay un sendero, una forma que el Señor está organizando las cosas. Él mismo, siendo una persona, se presenta como un camino. Y dice, la Escritura dice, ancha es la puerta que conduce a la perdición, pero angosta y despacioso el camino que lleva a la vida, y pocos son los que transitan por él. Y esto es precioso porque nos lleva a entender algo. Hay cosas en el camino que nos van a incomodar. Y no es por tu mal, sino es porque estoy siendo perfeccionado. Hay cosas que de pronto en el camino, tal vez tú quieres ir corriendo, pero toca paso a paso. Y a veces nos incomoda porque nosotros queremos ya, somos amantes de los finales, queremos ya ir al final. Pero hay que aprender a ir paso a paso, ve paso a paso, no te estreses. Ve paso a paso, momento a momento, vive cada momento, vive hoy este día, no te afanes por el mañana. El mañana el Señor lo tendrá en sus manos, pero hoy voy a disfrutar este día, hoy tengo un nuevo día, hoy tengo que aprender qué es lo que el Señor quiere enseñarme en este camino. En el camino del Señor, Él nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos permite entender sus planes y propósitos de una mejor forma y manera, y podemos acercarnos a Él y reconocer que es Dios el que está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones y el que va adelante abriendo caminos y oportunidades preciosas. Que hoy el entender que el Señor es el camino te dé la firmeza. Que hoy el Señor te invita y me invita a mí a ir a conocerlo, a conocer a dónde voy, para dónde voy, qué es lo que el Señor quiere hoy para mi vida. La palabra es la que me confronta, la palabra me quita los malos entenderes y abre para mí una oportunidad nueva y fresca. Jesús es el camino, no hay otro. No sigas creyendo que otras formas te van a llevar a la salvación, que te van a llevar por el camino correcto. No, ya estás aquí, ya conoces el camino. Ahora transita, ahora permite que ese camino te transforme, que las enseñanzas de Dios limpien tu vida, que las enseñanzas del Señor limpien todo tu ser y te hagan ser ese hombre, esa mujer que Dios desea. Te invito a que oremos hoy al Señor y le digamos, Señor, yo quiero seguir ese camino. Tal vez va a ser despacioso, tal vez digas, pues que llevo tantos años y no veo resultado de las cosas. Disponte hoy y déjate moldear por el Señor.
Dispongámonos juntos hoy y digámosle, Señor, trabaja en mí. Tal vez mi vida se ve confrontada por desprecios, por diferentes situaciones que vienen a mí. Pero tal vez hoy el Señor quiere hacerte libre, hombre, mujer, de todo eso. No abraces la decepción, no abraces la depresión, abraza el camino del Señor. Él te quiere enseñar a caminar. Tal vez otros te desprecian, pero el Señor no, el Señor ve un potencial en ti. Tal vez otros no ven algo bueno en ti, pero el Señor sí ve algo bueno en ti. No te estreses, confía en el Señor. Ora a tu Padre hoy, que Dios que está en los cielos. Ora a tu Padre, dice, cierra este capítulo con una afirmación preciosa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo recibiréis. Padre, hoy estamos aquí. Señor, conscientes de que vamos por un camino que está limpiando nuestra vida y preparándonos para poder estar en el cielo contigo. Pero que en este camino que hemos escogido por voluntad propia, esa limpieza que tú haces de nosotros también va a impactar a otros. Ese testimonio que tenemos, Señor, en nosotros de transformación personal también va a ser usado para otros. Señor, hoy yo te pido que nuestro entendimiento sea abierto y podamos entender para dónde vamos. Podamos entender a dónde fuiste, qué es lo que estás esperando de nosotros, cuáles son las expectativas que tú tienes para nosotros y que juntos podamos cumplirlas. Tú afirmas, yo soy el camino. Señor, perdónanos porque muchas veces queremos llegar a Dios a través de esfuerzos humanos, a través de nuestra propia fuerza. Quiero ser santo, pero no a través tuyo, sino yo quiero ser santo, voy a ser santo. Y a veces esos propósitos en nuestras fuerzas han fallado. El ser buenos, el ser honestos, el ser leales en nuestras fuerzas han fallado. Porque nos hemos olvidado que tú estás con nosotros y a través del Espíritu Santo nos capacitas y nos fortaleces. Señor, hoy te pido que te hagas fuerte en nuestra debilidad. Señor, que aprendamos que podemos ser santos porque tú estás con nosotros y estamos en el camino. Podemos ser leales porque tú estás con nosotros, en nosotros, y estamos en el camino. Señor, no somos perfectos, pero tú estás trabajando en nuestra vida. Señor, que hoy salga la duda, que hoy salga la depresión, que hoy salga todo aquello que ha venido a nosotros a hacernos esclavos, todo aquello que ha traído confusión, sea roto en el nombre de Jesús, todo aquello que hemos escuchado, todo aquello que hemos visto, todas aquellas conversaciones donde hemos estado, que hemos visto, hablado cosas que han venido para minar la fe, hoy sean rotas esas cadenas en el nombre de Jesús. Y derrame, Señor, bendición, que podamos hoy ver una victoria preciosa y poderosa y reconocer, Señor, que tú eres el camino y nosotros hemos decidido transitar por ese camino, que es angosto y que nos va a incomodar porque quieres limpiar cosas en nuestra vida, limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, todo nuestro ser necesita ser limpio. Que tal vez no vamos a 1000 kilómetros por hora, sino un día a la vez. Pero hoy es un día que nos acerca más a la promesa eterna que nos has dado. Cada vez que estamos en el camino, que no nos rendimos, cada vez que usamos, Señor, las herramientas que nos has dado, es un paso más en nuestro crecimiento para llegar a tu estatura. Señor, quita de nosotros el desánimo, quita de nosotros toda pereza, quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos impide crecer en todas las áreas de nuestra vida, ser formados. Señor, queremos ser hechos a tu imagen y a tu semejanza, y usas muchas veces situaciones difíciles y adversas para que en nosotros salga todo aquello que no te honra, salgan todas aquellas cosas que han estado ahí y podernos limpiar. Señor, hoy limpia la vida, la mente, el corazón.
esos malos entendidos, esas malas interpretaciones sean quitadas, anuladas en el nombre de Jesús, y que hoy podamos ver la victoria. No nos has desamparado, sino que has estado ahí todo el tiempo con nosotros para fortalecernos. Señor, no solo eres un camino literal por el cual caminamos, que vemos, sino eres también un camino que nos ha mostrado cómo comportarnos y cómo hacer las cosas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.